A lo largo de su historia, la Universidad de Guadalajara en 3 ocasiones ha vivido el acto fundacional. Sus rasgos y antecedentes en cada momento han sedimentado su fisonomía y se han justificado en la resolución de problemas similares. En 1775, la corona española recibió un manuscrito enviado por Fray Antonio Alcalde como el principal argumento y justificación para la fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. En dicho documento se leía: el adelantamiento de la juventud y la de todas las provincias de sus diócesis, que por falta de universidad se atrasan en los estudios y dejan de graduarse muchos de sus naturales. Otros arruinan sus casas con los crecidos gastos de su viaje a México y su manutención en aquella capital para seguir los cursos regulares. Y asimismo, la inopia de gente literaria en esta diócesis, porque siendo México una ciudad tan apreciable y opulenta, los jóvenes que concurren a ella a sus estudios le cobran mucho amor en sus primeros años, y los que se adelantan en dichos estudios adquieren allí, sin mucha dificultad, conveniencias con que pasar y olvidan enteramente a sus padres y patria, o de que resulta que los tribunales de este distrito se hallan muy escasos de abogados que dirijan los negocios con acierto. El manuscrito mostraba nítidamente el fenómeno del centralismo y sus consecuencias en el desarrollo intelectual, económico y social de las provincias. Luego de la segunda refundación universitaria de 1925, por el entonces gobernador José Guadalupe Zuno y un grupo de intelectuales, en 1989 el argumento anticentralista volvería a ser el argumento fundamental para transformar a la Institución Superior de Guadalajara en una institución de regiones jaliscienses. Mientras en el país está cobrando una gran fuerza la idea de crear un sistema de universidades nacionales competentes con el objeto de equilibrar matrículas y presupuestos, nosotros debemos de estar pensando ya en la regionalización de la Universidad de Guadalajara. Esta contribuiría, entre otras cosas, al necesario desarrollo de los municipios. 1989 marcaría el inicio de un proceso de reforma que derivaría en la tercera refundación encabezada por el entonces rector Raúl Padilla López. Los nuevos tiempos y la historia acumulada configurarían la compleja identidad de la universidad. La institución bicentenaria estaría entrando de lleno en su etapa contemporánea. Sé que una transformación integral es necesariamente un proyecto de largo plazo. Sé también que habrá resistencias, porque las hay en todo proceso de cambio. Pero estoy seguro que las superaremos por la vía de la convergencia interna, el convencimiento y la razón. La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, con autonomía jurídica y patrimonio propio, cuyo funcionamiento se da bajo un modelo de red en el interior del Estado, dividido en 8 regiones. La red universitaria está integrada por 14 centros universitarios. 6 de ellos operan en la zona metropolitana de Guadalajara y ofrecen la cobertura a la región centro del Estado. Los 8 restantes cubren las regiones de Los Altos, Altos Norte, Ciénega, Sur, Costa Sur, Costa Norte, Valles y Norte. La red cuenta también con 2 subsistemas. Uno de ellos es el de enseñanza media superior, que opera académica y administrativamente las escuelas preparatorias e institutos de enseñanza media. El otro, el sistema de universidad virtual, ofrece una cobertura bajo la lógica de modalidades abiertas y en línea, utilizando tecnologías de información y comunicación. La red universitaria, en su conjunto, funciona bajo un esquema departamental, mismo que propicia una dinámica más eficiente en el trabajo de docencia, investigación y extensión. Todo ello está integrado por una administración general que articula y permite operar al conjunto de centros y subsistemas como una sola universidad. Que la red universitaria
viene a ser el crecimiento de la propia universidad al vincularse con cada una de las regiones del estado de Jalisco, lo que le ha permitido acercarse a la mayoría de los jaliscienses y ofrecer las oportunidades de estudio que solamente la universidad ofrece. La red universitaria imparte más de un centenar de programas académicos entre bachilleratos, licenciaturas, carreras de técnico superior universitario, maestrías y doctorados. La matrícula total de la universidad en el 2005 ascendió a 181.600 estudiantes. El sistema de preparatorias representa más de la mitad de dicha matrícula. La red universitaria de Jalisco, afortunadamente, plantea un esquema de completa descentralización, es decir, funda centros universitarios con sus propios órganos de gobierno, organizados a través del Consejo General Universitario. En una breve revisión histórica, podemos encontrar que los antecedentes en la construcción de la red son muy variados. Algunos responden a coyunturas políticas de las regiones y otros al propio desarrollo y proyección de las mismas. También se perciben fenómenos de movilización de actores sociales organizados. Donde está el Centro Universitario de Lagos de Moreno se construyó en 40 días. O sea, el presidente todavía, omnipotente, dijo, capricho de la esposa, capricho de la señora Cecilia Uccelli, nosotros teníamos en comodato el famoso recinto de las Capuchinas. Entonces dijo Salinas de Gortari, yo les hago un edificio propio y entréguenme Capuchinas. Aceptamos y en 40 días, y él vino y la inauguró. Y la decisión de por qué el centro se crea en Tepatitlán, en lugar de Lagos de Moreno, que tenía el antecedente de contar ya con instalaciones, de tener el antecedente de la Facultad de Administración y Contaduría, pues fue una decisión política. En ese momento, quien más presionaba por tener la sede fue Tepatitlán, en donde había más acuerdos atados de los grupos políticos que jugaban en la zona de los Altos, fue Tepatitlán, y de esa manera fue que le ganaron la sede a Lagos de Moreno cuando ni siquiera había instalaciones. La demanda base, que en 1994 sirvió para integrar las primeras matrículas estudiantiles en casi la totalidad de los centros regionales, fue en gran medida producida por las antiguas preparatorias regionales, creadas muchas de ellas por cooperación e incorporadas a la universidad en diferentes momentos durante las 3 últimas décadas. De alguna manera podemos entender que sí, las prepas jugaron un papel importante de abrir ese camino tan necesario que en algún momento tenía que haberse hecho para que los centros universitarios pudieran ir creándose en las distintas regiones del estado de Jalisco. Sin embargo, con la apertura de nueva oferta educativa en el interior del estado, en 1994 el sistema de prepas sufrió una explosión en la demanda y originó un crecimiento sin precedentes en Jalisco, que a la fecha representa el 52% de cobertura total en el estado. Por otra parte, la gobernabilidad institucional se ha mejorado en gran medida por el número de cuerpos colegiados, garantizando con ello una toma de decisiones más horizontal que permite solucionar con celeridad los conflictos internos para que estos no atropellen las funciones cotidianas de la institución. Se amplía la representación ante el Consejo General Universitario, tanto de académicos como de estudiantes y de autoridades. Se forman los consejos de gobierno, los órganos de gobierno, que son los consejos universitarios en los centros universitarios, en donde además existen órganos colegiados a nivel de división y colegios departamentales. Y en el caso del sistema de educación media superior se forma un consejo universitario del CEMS. Planear hoy en la universidad sintetiza la expresión de esta etapa contemporánea. Con instrumentos como el Plan de Desarrollo Institucional, las autoridades universitarias definen el rumbo y marcan las prioridades institucionales. Derivado de este Plan de Desarrollo Institucional, de esta carta de navegación, se desprenden una serie de herramientas concretas. El P3C es justamente una de esas herramientas. Programación, primero es planeación, programación, presupuestación y evaluación. ¿Esto qué quiere decir?
que necesitábamos una herramienta concreta, un instrumento de administración que te vinculara los objetivos más generales con los más particulares, que te vayan generando la línea clara de operación para cumplir la meta que dices querer cumplir. Hoy, los impactos de la red universitaria comienzan a ser evidentes en infraestructura, presencia regional y vinculación con su entorno, pertinencia social y calidad académica. Creo que la Universidad de Guadalajara, la transformación que tuvo, ha demostrado también estar en la punta de las nuevas tecnologías, estar trabajando con toda la infraestructura que se requiera, con bibliotecas, con redes de cómputo, con acceso al internet, con acceso a los diferentes medios que permitan que el alumno entre al área del conocimiento en este boom de globalización que vimos o de liberación económica. Me tocó ver cómo emergían nuevas aulas, nuevos espacios, con una arquitectura vanguardista, quizá lo más vanguardista de Jalisco que se haya construido en los últimos 10 años. Algunos de los resultados más inmediatos y palpables de la regionalización han sido la vinculación y extensión, ya que la universidad, en este sentido, ha venido a cubrir una deficiencia profunda y ancestral en las ciudades medias del estado. La Universidad de Guadalajara, a través del campus, ofrece a los turistas eventos tan importantes como el Festival de las Artes o el Festival de Cine, que es algo que ya el gobierno municipal lo hace suyo a partir de esta administración, y juntos como socios vemos que a través de la cultura podemos llegar a turistas que no se fijaban en Puerto Vallarta, porque únicamente Puerto Vallarta ofrecía sol, arena, mar y diversión. Y bueno, nos hemos dado a la tarea de apoyar como patrocinadores la muestra de cine, la Feria Internacional del Libro. También estamos apoyando en forma muy decidida el desarrollo del Centro Cultural de la propia Universidad de Guadalajara. Somos miembros de este patronato. Primero, el que nos hemos aprovechado del conocimiento acumulado que tiene la UDG para pedirles que sean los peritos, los expertos que aporten los criterios técnicos para decisiones importantes que debe tomar el ayuntamiento. Eso es algo que nosotros hemos incorporado por la gran confianza que hay en los cuadros técnicos administrativos de nuestra universidad. Hoy nos encontramos con una universidad totalmente abierta, es una universidad vinculada al 100% con la comunidad, nada menos en el Cualtos, que es la sede que tenemos aquí en Tepatitlán. Hay una gran cantidad de proyectos con el gobierno municipal que encabezo, con los municipios de la región. Venimos de una exposición que tiene que ver con el tema agroindustrial, organizado por la universidad para los empresarios de la industria agrícola en el municipio y en la región. Entonces, prácticamente es otra universidad. Tenemos un trabajo muy intenso, de manera específica con el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Ya tenemos convenios de colaboración para tanto actividades de extensión como alfabetización, reforestación, como para ordenamiento territorial, como para el estudio ambiental ecológico, en cuanto a lo que es los ayuntamientos, de manera más fuerte con Zapotlán, pero con Gómez Farías, con Zapotiltic. Tenemos también una relación muy fuerte con lo que es la Zagarpa, que tiene la influencia en esta región por las carreras que nosotros tenemos, de tal manera que sí hay una conexión, y las instituciones tanto del municipio, del estado y federales buscan a la universidad como la institución ancla para llevar a cabo estos proyectos. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho en investigación, nos estamos vinculando con centros de investigación como el Centro de Investigaciones Ópticas en León. Tenemos muchos investigadores egresados de ahí, aquí ahorita trabajando, con el Centro de Investigaciones Ópticas en Aguascalientes. Estamos trabajando muy estrechamente con el Colegio de San Luis Potosí, y vamos a iniciar a trabajar también muy estrechamente con un instituto de investigaciones en nanotecnología en San Luis Potosí también. La red universitaria, desde 1995, ha beneficiado a más de 43,000 jóvenes al interior del estado de Jalisco y ha logrado cimentar la idea de regiones fuertes e integradas territorialmente.
a que mucho más jóvenes se puedan integrar a los estudios universitarios, incluso que puedan realizar sus estudios para beneficio de las comunidades o de las regiones donde estudian. Afortunadamente contamos ya aquí en Lagos de Moreno con varias carreras que permiten que nuestros hijos, que nuestros jóvenes ya no se tengan que desplazar hasta Guadalajara, sino que acudan aquí a Lagos. Unión de San Antonio y Lagos están a 20 minutos, es como si estuvieras en una colonia. De no tenerse la universidad, ¿cuánto le costaría a un alumno estudiar en Guadalajara? Si fuera admitido primero, ¿no? Tendría que desvincularse de su familia, de su región, tendría que irse a Guadalajara. En Guadalajara, aunque la universidad sea gratuita, pues va a gastar 2, 3 mil pesos por lo bajito, estamos hablando de 36 mil pesos, ponle 30 mil pesos, ¿eh? Cuando aquí nos cuesta como 10 mil, entonces realmente estamos haciendo un ahorro de 20 mil pesos por estudiante, por cada estudiante que tenemos aquí le estamos ahorrando a la sociedad dinero, lo puedes ver hasta así. Antes un estudiante se inscribía y a fuerzas tenía que cursar los 5 años de ley, si eso era lo que duraba la carrera. Ahora no. Ahora un estudiante que quiere estudiar más rápido, en 3 años o 3 años y medio, puede inscribirse en el máximo de créditos y puede cursar la licenciatura rápidamente. Caso contrario igual, si un estudiante trabaja y quiere irse más despacio, puede durar 5 o 6 años estudiando la carrera y son opciones que él tiene para hacerlo, ¿no? Una de las pruebas más importantes para las universidades contemporáneas es el éxito de sus egresados, ya que estos resumen la calidad de sus profesores y de los programas académicos. De la misma manera como califiqué a los maestros, habemos egresados malos, buenos y regulares. Ahí sí, la aceptación de la educación ya depende de uno. Creo que la universidad está haciendo lo que a ella le corresponde y ya de uno depende la preparación que quiera uno tener. Creo que una gran preocupación de la universidad en los últimos años ha sido el capacitar a sus maestros y sobre todo desarrollándoles el espíritu y dándoles las facilidades para que aumenten su preparación a nivel de maestrías y de doctorados, que esto venga a elevar la calidad de nuestra universidad en beneficio de Jalisco. En 1995, la universidad marcó un salto cualitativo en la calidad al iniciar con la aplicación de un instrumento de evaluación para el ingreso. Abrió además la matrícula a los egresados de los diferentes sistemas de bachillerato público y privado. Con este cambio, la universidad transparentó los procedimientos de ingreso y garantizó la imparcialidad y equidad a sus aspirantes. Un proceso educativo, como todo proceso, tiene un inicio y tiene un término. Y cuando se habla de calidad, pues la calidad se empieza a cuidar por el inicio. Entonces, cuidando la calidad en el inicio y ofreciendo mayor garantía de justicia en el ingreso, creo que fue una de las partes determinantes en esta etapa. Pero la universidad contemporánea, como ya lo mencionamos, debe su modernidad a la profunda transformación que sufrió a finales de la década de los 80s y principio de los 90s con la reforma universitaria. Una reforma que convulsionó a la institución y encarnó uno de los enfrentamientos políticos más serios de los que se tenga memoria en la historia de las universidades mexicanas. Si ustedes hubieran vivido en la universidad de los 70s y parte de los 80s, pues hubieran asistido a una universidad muy ideologizada, muy politizada, una universidad que parecía más un partido político. Yo la impresión que tuve como estudiante, como profesor, era que la universidad funcionaba como un partido político que tenía una estructura. Hay que recordar cómo popularmente a veces la gente se refiere, a veces lamentablemente todavía a la Universidad de Guadalajara como la U de gángsters, ¿no? Digo, nada más para ponerte un ejemplo de cuál era la percepción que se tenía en esos tiempos de la universidad, ¿no? O de intelectuales famosos mexicanos, destacados mexicanos que caracterizaban a la Universidad de Guadalajara como una universidad como una curiosa combinación de socialismo teórico y pistolerismo práctico, que es la caracterización que hizo Aguilar Camín de la Universidad de Guadalajara. Entonces la universidad tenía un muy bajo prestigio en ese momento, ¿no? La FEG, pues, era una organización que tenía, por un lado, un aspecto ideológico, pero por otro lado, que eran grupos delincuentes armados y peligrosos, ¿verdad?, que generaban
muchos actos vandálicos y delincuencia, casi como delincuencia organizada, ¿por qué no decirlo? Porque así era, ¿no? Entonces éramos una institución pues desprestigiada en la sociedad. Creo que éramos una institución que ya también estábamos cansados, los profesores, los alumnos, no sentíamos orgullo más que de nuestra historia. O sea, y cuando una institución el único orgullo que tiene de su historia es que no ve mucho futuro. Quizás con muchas actividades profesionales, académicas, pero con muy poca conexión con la comunidad. Y también como una entidad que se antojaba rezagada contra los tiempos del mundo, globalización, trilateralismo, etc. En virtud del tamaño de la institución, era muy difícil que la comunidad pudiera tratar con el rector, con los funcionarios de la administración. Estábamos organizados en escuelas y facultades. Las escuelas, las facultades eran los dueños de los alumnos, los dueños de los profesores, los dueños de las secretarias, los dueños de los programas de estudio, los dueños de los baños, los dueños de todo. O sea, todo pertenecía a una facultad o a una dependencia. Y en aquel entonces, para estudiar, o te ibas a una universidad privada en León, Guanajuato, en Aguascalientes, o ibas hasta Guadalajara a hacer trámites y buscar la oportunidad en la Universidad de Guadalajara. El que tenía dinero, bueno, buscaba las oportunidades aquí cercanas, y las personas como yo que no contábamos con los recursos, acudíamos a la universidad. Entonces tuve la oportunidad de ir a Guadalajara, pero desplazarme hasta Guadalajara, independientemente de que la universidad no nos cobra, pues había que pagar el hospedaje, el transporte, la alimentación, y eso hacía que muchos de los jóvenes que egresábamos de la preparatoria nos quedáramos con el nivel hasta el bachillerato. Era la costumbre de que los padres ahorrarían para enviar a los hijos a estudiar a Guadalajara capital y para que pudieran tener un título con todo el significado y la trascendencia en términos de ascenso social que esto representaba en aquella época, ¿no? Yo pienso que hubo un momento en que esta universidad, nuestra Universidad de Guadalajara, estuvo por debajo de las expectativas de la sociedad. Mientras en el mundo y en el Estado mexicano se operaban cambios que repercutían en la política, la economía y la ciencia, la Universidad de Guadalajara, producto de este contexto, atravesaba por una crisis de grandes dimensiones que generaba las condiciones para emprender un proyecto de cambio. De alguna manera la caída del bloque socialista pues desarmaba el antiguo discurso de ideología socialista, ¿no? Al menos los puso en receso durante un tiempo. Fueron tiempos, yo recuerdo muy bien, en que se estaban operando cambios radicales, profundos, a todos los niveles, ¿no? Y eso genera un ambiente muy particular y muy especial, creo yo, favorable para la reforma de la universidad. Proyecto que sin dudas se veía favorecido por el cambio de discurso nacional que el presidente Salinas de Gortari delinearía en su toma de posesión el 1 de diciembre de 1988. Sí, efectivamente, el discurso de Salinas es un discurso modernizador que tenía su parte para la cuestión educativa, y creo yo que en ese momento, dada la situación de las universidades públicas, en particular de la Universidad de Guadalajara, al menos yo lo percibí como una situación que nos daría condiciones para profundizar en una reforma universitaria, ¿no? Yo particularmente venía, y algunos otros universitarios veníamos siendo muy críticos del modelo patrimonialista que había seguido la Universidad de Guadalajara en el aspecto de la organización política. Y de alguna manera el discurso de Salinas de Gortari era un discurso antipatrimonialista, ¿no? De hecho, nosotros estábamos conscientes, algunos universitarios, de que la Universidad de Guadalajara era parte de la estructura corporativa y clientelar del Estado mexicano. Y de alguna manera el discurso de Salinas estaba cuestionando esa estructura corporativa y clientelar con aspectos patrimonialistas, ¿no? Entonces yo, entre otras cosas, lo percibí como una oportunidad, ¿no?, para profundizar en un proceso de reforma, aunque obviamente otros sectores de la universidad lo sintieron como una amenaza, ¿no? Ya desde 1984,
en las universidades mexicanas comenzaba a incubarse un fenómeno de cambio. Este embrión nacional se encarnó en la Dirección de Investigación Científica y Superación Académica y alcanzó su popularidad entre la élite universitaria como DICSA por sus siglas. El fenómeno se extendió a casi todas las universidades públicas, pues la principal promotora era la Secretaría de Educación Pública, quien veía con beneplácito su creación en el tejido universitario. En la Universidad de Guadalajara, el director de DICSA para entonces, el licenciado Raúl Padilla López, supo interpretar las nuevas racionalidades que comenzarían a marcar el hito renovador y que a la postre significarían la esencia de la refundación universitaria. Yo recuerdo que cuando Raúl Padilla era director de DICSA, hizo un viaje a Canadá y regresando de ese viaje tomó un modelo de la Universidad de Canadá, precisamente que estaba desconcentrado y regionalizado, y inmediatamente visualizamos a la Universidad de Guadalajara transitando a un modelo de red universitaria, ¿no? Entonces creo que estaban más o menos claras algunas de las directrices de la reforma, otras no, otras fueron una sorpresa, ¿no? Sobre todo el aspecto político de la reforma. Desde DICSA, Raúl Padilla López aprovechó el descuidado ámbito académico que durante mucho tiempo la universidad había dejado de lado y en una forma estratégica fue adquiriendo un liderazgo académico al encabezar el movimiento de renovación que para 1988 ya era fuerte en opiniones entre los diferentes gremios universitarios, comenzando así a construir su ascenso a la rectoría de la universidad. Creo yo que se fue gestando alrededor de la investigación, se fue gestando la concepción de una nueva universidad, y no solo por los investigadores, sino hasta por los líderes estudiantiles, hasta por los sindicatos, o sea, por las personas que se allegaban a esta nueva tendencia, que sin que fue una corriente independiente, sí una tendencia en la universidad, y creo que ahí fue clave el que esto se diera previamente. Con un consenso general en los grupos académicos y con las alianzas suficientes en la estructura del poder universitario, el licenciado Raúl Padilla López llega a la rectoría, toma posesión y aprovecha su discurso para anunciar la mayor convulsión en la etapa moderna de la universidad el 1 de abril de 1989. Cuando en 1925 se reabrió la Universidad de Guadalajara, la sociedad jalisciense era predominantemente rural, segregada por estancos, tradicionalista, con un alto índice de analfabetismo, desarticulada regionalmente y proclive a una cultura autoritaria. Hoy, en 1989, esa sociedad para la que fue pensada esta universidad ya no existe. Hoy tenemos una sociedad urbana e industrial en vías de modernización, socialmente permeable, casi totalmente alfabetizada, relativamente articulada y comunicada, que vive y reclama una cultura democrática y exige una universidad que responda a las circunstancias de la época. Yo los exhorto a construirla por la vía de la reforma. Los invito a conciliar tradición y cambio, a enlazar el futuro con los hilos del pasado y del presente. Le pido a la comunidad universitaria el concurso de su ánimo, fuerza e inteligencia para edificar la universidad que necesitaremos al iniciar el siglo XXI. Hoy, como siempre, el destino de la educación es el destino de la nación. Estoy seguro que esta generación de universitarios, con su talento y esfuerzo, sabrá estar a la altura de los nuevos tiempos. Muchas gracias. El arribo a la rectoría de Padilla López se dio en medio de fuertes presiones, tanto al interior como al exterior de la máxima casa de estudios. El mismo gobernador del estado, el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, días antes de la toma de posesión, habría dejado ver su poca preferencia por el que entonces encabezaba la terna,
Sus desacuerdos fueron del dominio público. Nunca el gobernador puso una oposición a una terna. La terna que le llegaba al gobernador, quien la encabezaba era el elegido. Con el licenciado Guillermo Cosío, en donde la rumorología dice que el que, por como se manejaban tradicionalmente a la antigüita las cosas en la universidad, un posible candidato iba a ser el licenciado José Manuel Correa Ceseña. Y el licenciado Guillermo Cosío lo veía con beneplácito. Pero la correlación de fuerzas en el interior de la universidad hacen pues, de que los sectores fuertes de la universidad se balanceen o se vayan por el rector, por Raúl Padilla, y entonces lo que sí vivimos, que fue nada más, yo pienso, un amago del licenciado Guillermo Cosío, es que teniendo que tomar posesión el 1 de abril por ley, el rector, que en este caso Padilla, encabezaba la terna, y que muy curiosamente los dos que acompañaban en la terna Padilla, que eran otros funcionarios, uno se llama, pues los dos no se han muerto, uno era Agustín Alba, que fue director de la Facultad de Administración ahí en el CUSEA, y el otro era el director de la Facultad de Odontología, que era Humberto Muñoz López. Ellos declinan, o sea, en realidad no mandaron terna. Digo, son de esos errores históricos, ¿no? O sea, tienes que mandar una terna. Ellos renuncian o le dicen, yo declino para que sea Padilla. Hasta un día antes, me va a desmentir mucha gente porque pues, todavía están vivos los actores, pero hasta un día antes el gobernador avisó de su asistencia al acto. Y era un acto que lo teníamos programado a la 1 de la tarde, un sábado, 1 de abril del 89, y el gobernador nos mandó decir que aceptaba la invitación de estar en el cambio en la sucesión, pero que él nada más podía a las 7 de la noche. Y Guillermo Cosío nos acompañó al acto de la toma de posesión del rector Padilla. Ahí es donde se ve que el propio Guillermo Cosío pide el aplauso para Enrique Alfaro, no para el nuevo rector. Como muestra del clima de tensión, Cosío Vidaurri, al iniciar su discurso en la toma de posesión del rector, dejó claro ante todos la relación que mantenía el Poder Ejecutivo con la universidad, relación simbólica, pero que funcionaba como un sutil elemento de coacción política. Asisto el día de hoy a un acto de diáfana esencia universitaria, como es la asunción a su cargo de quien ha sido seleccionado por el Ejecutivo Estatal para conducir a la Universidad de Guadalajara durante el ejercicio comprendido del 1 de abril. En un acto inusual, pero de suyo estratégico, el día previo a la toma de posesión, Raúl Padilla López anunció en una rueda de prensa la conformación de su equipo de trabajo, cuyas designaciones dejaban ver claramente que el nuevo cuadro de directivos universitarios tendría actores favorables a la visión de cambio y transformación universitaria, evidenciando la exclusión de muchos actores identificados como de la vieja guardia en la universidad. La conformación que hizo Raúl Padilla de su equipo de colaboradores fue el balde de agua fría para los sectores tradicionales de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque Raúl Padilla no hizo un reparto en ese momento de las diferentes posiciones en la administración universitaria a los diferentes grupos políticos, sino que hizo un grupo muy homogéneo. Y esto fue recibido precisamente como la primera señal de ataque, ¿no? por parte de los grupos tradicionales, ¿no? Y a partir de ahí se desató el conflicto, ¿no? En un claro movimiento estratégico que buscaba el equilibrio de fuerzas, el nuevo rector intenta llevar a cabo una serie de nombramientos para integrar en los puestos clave de la estructura universitaria
a funcionarios afines a la visión de cambio e incidir en la integración de los comités gremiales con operadores políticos leales a la nueva rectoría. Sin embargo, las presiones ante dicha estrategia no siguieron para entonces los cauces tradicionales que consistían en mantener y resolver las disputas en secreto. Por el contrario, los grupos de poder introdujeron una nueva regla para el juego de poder universitario, basado en hacer públicos los desacuerdos a través de desplegados y utilizando a la opinión pública como el juez. La universidad abría sus entrañas. Entonces sí, Raúl tuvo ese momento de poder seleccionar a agentes ad hoc a él. A lo mejor no fuimos los más capaces, a lo mejor, pero por lo menos él partía del principio de lealtad, confianza y entrega, o sea, con ese principio, ¿no? En pocas semanas, la toma de escuelas y facultades, la búsqueda de alianzas al interior y al exterior de la universidad y los desplegados fueron la charla recurrente en los corrillos políticos. Era evidente la descomposición de las partes y la urgente y necesaria transformación. Quizá ningún desplegado hasta entonces haya causado tanto asombro como el que el 1 de agosto de 1989 el ingeniero Álvaro Ramírez Ladevig publicó y en cuyo contenido se apreciaba la verdadera forma de operar la estructura del poder en la universidad, forma que al hacerse pública automáticamente se invalidaba por el hecho de confrontar el poder formal de la universidad contra el poder real tras sus muros. La sociedad, una vez más, tuvo frente de sí un acto que juzgó como vergonzoso e insostenible. No exageraría si te digo que esa fue el acta de difusión política del ingeniero Ramírez Ladevig, ¿no? Porque creo yo que el ingeniero hizo un muy mal cálculo en términos de... Con esa carta él se descubría como el verdadero hombre fuerte de la universidad ante el público, ante la prensa, en un momento en que eso pues era precisamente lo que se estaba diciendo que se quería acabar, ¿no? Y creo que la reacción, hubo reacción nacional de estupor ante esta carta, ¿no? Los medios intelectuales y políticos en México y obviamente aquí en Guadalajara, bueno, reaccionaron con estupor ante esta carta, ¿no? Es decir, no se podía ya aceptar que alguien dijera, bueno, yo soy el encargado de la universidad y a mí me están traicionando y bueno, y el ingeniero pues no tenía ninguna posición de autoridad formal para decir eso, ¿no? Entonces fue como descubrir para mí lo que era públicamente, algo que se sabía pues, pero fue como descubrir públicamente cómo funcionaba la universidad en términos reales, ¿no? Y creo que esto tuvo un efecto contraproducente para las posiciones de Ramírez Ladevig y fue un efecto inmediato de fortalecimiento de la autoridad formal que era el rector entonces Raúl Padilla, ¿no? Creo que fue un punto importante en la dinámica del conflicto. El asunto no fue menor. El rompimiento para ese momento al interior de la universidad era una sorpresa desagradable para muchos. Nunca las señales del discurso habían sido tan confusas y divergentes hasta ese momento. Asimismo, deseo expresar mi profundo reconocimiento al ingeniero Álvaro Ramírez Ladevig por su apoyo, amistad y solidaridad durante todos estos años de arduo e intenso trabajo universitario. La polarización universitaria que Padilla López había generado por su proyecto de cambio a solo 5 meses de haber asumido la rectoría parecía marcar la parte más amarga de la etapa contemporánea. En una espiral conflictiva, ambos grupos buscaron con desesperación las estrategias que les permitieran la sobrevivencia política. Las manifestaciones, las consignas y las afirmaciones dejaban ver claro que el juego de poder era un juego de suma cero.
y la partida la ganaría el que mejor calculara sus movimientos. Esta campaña tuvo su momento de clímax el 30 de agosto de 1989, con la toma del corazón de la universidad, el edificio de rectoría. La gran batalla había iniciado. Es probablemente uno de los momentos más dolorosos y más lamentables que recordamos en este proceso de transición a la nueva universidad, pero bueno, es que toda transición y toda alternancia tiene un costo y este debe pagarse, dirían los entendidos. Se catalizó aquí en Jalisco como la confrontación política más fuerte de la Universidad de Guadalajara en las últimas décadas. Ni la intervención de políticos de primer nivel, como el gobernador Cosío Vidaurri o el secretario de Educación Federal, Manuel Bartlett, fueron tan determinantes para la solución del conflicto como los acuerdos de la convalecencia, llamados así por la forma y el espacio en que se dieron. 6 días después de la toma del edificio de la rectoría, en el cuarto de un hospital en Guadalajara, el ingeniero Álvaro Ramírez Ladevig se encontraba en la convalecencia de un colapso nervioso producto de las fuertes tensiones a las que se había sometido en los últimos días por el enfrentamiento. Aquel día, Raúl Padilla López le visitó, y luego de charlar por algunos momentos, llegaron al acuerdo general que restituía el orden dentro de la universidad y sus estructuras gremiales. Los hombres fuertes de la universidad, el formal y el real hasta ese momento, sentarían el precedente del relevo civilizado e iniciaría una nueva etapa para la universidad. El conflicto mayor llegaba a su término. Sí, yo creo que fue el más que el acuerdo, bueno, se manejó como los acuerdos efectivamente que se tomaron en esa ocasión a raíz del colapso nervioso del ingeniero. Lo que recuerdo es que del lado del grupo de Raúl Padilla se percibió como un acto de rendición, ¿no? Un acto de rendición en el que el viejo grupo conservador bajaba banderas, y de alguna manera a partir de ese momento pues no hubo una serie de posteriormente sí, que se volvió pero ya yo creo que a partir de ese momento definitivamente con esos acuerdos que más bien significaron una rendición, el conflicto se dio por hasta cierto punto concluido, ¿no? Y los acuerdos implicaron, bueno, una serie de repartos de posiciones, no las recuerdo, pero en el balance general creo que Raúl Padilla se salía en gran parte con la suya, ¿no? Para que ya no hubiera un problema, cuando se entrega a la universidad, quedamos o se quedó de que los sindicatos iban a ser compartidos por ambas planillas. En este caso, el Sindicato Único de Trabajadores, o sea, el de los administrativos, quedó con el compañero Tito, el famoso Tito Vargas, Jorge Vargas, quedó como el secretario general y quedó como secretaria de organización la compañera Celia Fausto. Y en el de la Federación de Profesores Universitarios quedó Samuel Romero Valle como presidente y Bernardo González Mora como vicepresidente. O sea, hubo un equilibrio de fuerzas. La unidad monolítica e inquebrantable y la verticalidad ideológica no serían más el sustento de las relaciones al interior de la universidad, dando paso a la pluralidad política y la tolerancia. Era evidente que los acontecimientos habían desgastado a ambos grupos, obligándoles al repliegue momentáneo, a la reflexión y a la preparación para la nueva lucha ya anunciada: transformar a la universidad por medio de una gran consulta donde ambos grupos se disputarían la iniciativa estratégica. Las batallas más difíciles estarían por iniciar. ¿Cómo enfrentar el gigantismo? ¿Cómo flexibilizar a la universidad?
cómo integrar más las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, cómo hacer más delgada la administración y a la vez dotar de autoridades a los núcleos universitarios para una mejor toma de decisiones, cómo atender la demanda regional y las demandas de mejores condiciones laborales, pero sobre todo, cómo operar una reforma por la vía del consenso en una comunidad universitaria que para esos momentos se polarizaba entre la idea del Congreso General y la reforma institucionalizada. Yo creo que la vía del Congreso General se prestaba a una hiperpolitización del proceso que se iba a salir totalmente de las manos y del control, ¿no? De hecho, yo creo que los intentos de reforma de la UNAM fueron en gran medida fracasados, y creo que la reforma de la Universidad de Guadalajara fue más exitosa. Y eso nos habla precisamente de las vías que se tomaron, ¿no? La vía que tomó la Universidad de Guadalajara era, creo, en ese momento, mucho más indicada y mucho más productiva, ¿no? para realmente hacer una reforma de fondo, ¿no? Y creo que la UNAM pues prácticamente quedó inmovilizada, ¿no? Una vez que las autoridades universitarias tuvieron la iniciativa estratégica en la operación de la reforma, crearon 3 comisiones, cuyos objetivos fueron la descentralización, el financiamiento y la normatividad. Estas, a su vez, se encargaron de la creación de foros de debate y análisis, procurando que todos los sectores de la universidad y los externos a ella fuesen incluidos. Las discusiones fueron centradas en 7 grandes ejes, pero una omisión fundamental en los planteamientos iniciales provocó que el sistema de educación media superior no fuera incluido en la propuesta presentada para la nueva estructura orgánica universitaria. Omisión que fue corregida, pero que a la fecha marca hasta cierto punto una aislada e independiente operación del CEMS. Concluida la gran consulta, y ya con los primeros documentos del consenso general, comenzaron a distribuirse estos de manera selectiva en la base directiva de la universidad y con algunos actores clave, preparando así todos los documentos para la última etapa interna, la traducción normativa. En el caso de la reforma, en el caso de la modificación de la ley orgánica, claro que tuvimos reuniones con todas las fracciones de los partidos, nos juntamos con las dirigencias, con los diputados, con los empresarios. 2 años duramos visitando, no nada más a la gente externa, fuimos escuela por escuela. Uno de los grandes aciertos que permitió el avance de la reforma en paralelo con el funcionamiento cotidiano de la universidad fue haber basado su estrategia operativa en la separación de las actividades académicas de las políticas, haciéndose cargo de las últimas la Secretaría Auxiliar de la Rectoría, propiciando con esto la gobernabilidad institucional y creando los necesarios consensos en los liderazgos tanto al interior como al exterior de la universidad. Cuando Raúl llega a la rectoría, me dice, vete a México, ve a la UNAM y chécate con el que era en aquel tiempo el secretario auxiliar de la UNAM, porque allá sí existe esa estructura, es una estructura, es la Secretaría de Gobierno de la UNAM, la Secretaría Auxiliar, y me dijo, y cálcatelo, me gusta ese modelo para la Universidad de Guadalajara. Ya en plena reforma, el grupo estratégico tuvo ante sí una de las oportunidades más esperadas. La joya de la corona vendría con la toma del control político estudiantil y que hasta entonces se había mantenido en la posición contraria al grupo reformador. La oportunidad era impostergable. La estrategia utilizada hizo ver la capacidad operativa y el capital político que tendría la nueva y mutada generación de poder en la universidad. La Federación de Estudiantes de Guadalajara sería sustituida por la Federación de Estudiantes Universitarios. El Consejo General Universitario acordó hacer un referéndum en toda la universidad para determinar qué agrupación estudiantil aglutinaba a la mayoría de los estudiantes. En el resultado de ello, el Consejo General determinó reconocer a la Federación de Estudiantes Universitarios como la agrupación mayoritaria de los estudiantes, y eso sienta, digamos, las bases o el inicio de la desaparición de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Casi 5 meses después,
la sociedad tapatía sufrió una de las situaciones más dolorosas de las que se tenga memoria: las explosiones en el sector Reforma la mañana del 22 de abril de 1992. Con el suceso, la emergencia se hizo presente, trayendo consigo una convulsión estatal y provocando la salida del gobernador del estado 9 días después del desastre, quedando en crisis política toda la entidad. Las negociaciones de la reforma regresaron casi al inicio del camino. La gestión legislativa llevada a cabo para la aprobación de la nueva ley orgánica que regiría a la universidad no fue menos difícil. Los desgastes se hicieron evidentes. El licenciado Padilla hábilmente o prudentemente da un paso hacia atrás. Después de una reunión que yo acompañé al rector Padilla en Casa Jalisco con el gobernador, sintió como que ya era una animadversión fuerte entre gobernador y rector, y entonces ahí le dijo, se hablaban de tú, Carlos, creo que no estoy ayudando yo mucho a que esto salga correctamente. Mira, mi secretario auxiliar, le voy a pedir que él sea el que siga el cauce, el seguimiento de lo que estamos haciendo. No obstante, el Ejecutivo hizo suya la iniciativa de reforma y comenzaron las últimas negociaciones. Para el mes de diciembre de 1993, la incertidumbre por la aprobación de la nueva ley orgánica en el Congreso del Estado se hizo presente. El proyecto de ley no podía posponerse más, pues el rector en turno estaría por entrar en el último año de ejercicio. El tiempo no sería suficiente para crear la nueva estructura y operar la transición. Sin embargo, el último día de sesiones en el Congreso, el 31 de diciembre de 1993, el Pleno de la Cámara tuvo en su poder el proyecto de reforma por parte del Ejecutivo y con ello el signo final de la aprobación. Tomamos la decisión aproximadamente a las 14 horas. Tomamos la decisión, por supuesto, no fue una decisión unipersonal, es una decisión que fue precedida de una serie de llamadas, fue una decisión en donde yo me estuve comunicando con el gobernador del estado, con el secretario general de gobierno, y donde finalmente les enviamos la propuesta final en el consenso que ya se tenía entre los actores que estaban decidiendo esta reforma, y me fue autorizado que le transmitiera ahora sí que la anuencia al Congreso del Estado. Por supuesto, el Congreso del Estado hizo su trabajo.